Inspirados en las legendarias legiones romanas, los tercios españoles recorrieron toda Europa para expandir y defender el Imperio español. Desde Italia y África hasta Flandes, Francia, Portugal, Alemania e incluso Hungría, estos valientes soldados obtuvieron todo tipo de victorias a lo largo del siglo XVI y hasta mediados del XVII. Hoy en día, su legado vive a través de los regimientos, batallones y brigadas que componen los ejércitos de todo el mundo. Durante 1000 años, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el final de la Edad Media, la caballería fue la reina indiscutible de la guerra, pues el jinete superó a la infantería pesada romana gracias a su destreza y valentía. Aunque su entrenamiento y equipo eran costosos, solo los guerreros más valientes y habilidosos podían ser jinetes. Siendo, por tanto, una fuerza élite escasa, su calidad superaba con creces a la del infante. Pero la batalla entre la infantería y la caballería ha sido siempre épica y emocionante. A pesar de la superioridad y habilidades de los jinetes, la infantería podía derrotarlos si se contaba con los recursos suficientes. La masa de infantes, entrenados como luchadores colectivos y protegidos bajo un bosque de lanzas, eran capaces de detener la carga de los jinetes. Pero el equipamiento de esta masa de infantes no era tarea fácil y exigía realizar registros de ciudadanos, almacenes de armamento, funcionarios para realizar las levas, organización de convoyes y depósitos de suministros para alimentarlos. Sin embargo, cuando el régimen imperial se resquebrajó, la infantería perdió eficacia y fue derrotada por las élites de una caballería bárbara renacida. Sin embargo, la historia dio un giro cuando los estados feudales europeos empezaron a convertirse en estados modernos a finales del siglo XIII. Con el desarrollo de las instituciones tributarias, el funcionariado y las primeras financiaciones bancarias, se facilitó el equipamiento de las formaciones masivas de ciudadanos lanceros. Y así, en el siglo XIV, los lanceros triunfaron sobre la caballería inglesa, sobre la caballería francesa, sobre los jinetes alemanes y los arqueros ingleses sobre la caballería francesa en Crécy, Poitiers y Azincourt en los siglos XIV y XV. La propia caballería castellana sería derrotada en Aljubarrota y Nájera frente a portugueses e ingleses. Pero para hablar del renacer de la infantería española, hay que decir que en la reconquista en España no era tarea fácil. Durante casi 2 siglos, las guerras civiles entre nobles y los reyes habían detenido su avance. Los jinetes acorazados eran la fuerza preferida para desplazarse rápidamente y someter cualquier rebelión. Pero la monarquía de los reyes católicos consolidaría el reinado y se reanudaron las campañas de la reconquista con la Guerra de Granada. Esta vez, el objetivo era conquistar y colonizar cada ciudad y fortaleza, lo que significó que la infantería y la artillería eran más útiles que los jinetes. España también siguió el modelo suizo de la infantería de piqueros, pero su experiencia en la guerra de asedio hizo que se valorasen otras armas, como las espingardas y los arcabuces. Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, en 1495 tuvo la genial idea de mezclar en un solo cuerpo de 5.000 soldados de infantería a piqueros, infantes en escudo y espada y tiradores. Esta estructura era parecida a la de la Legión Romana, y después de unos inicios titubeantes de Gonzalo, pues fue derrotado en Seminara, el Gran Capitán destrozó a sus enemigos. Es fascinante conocer los detalles de cómo nuestro Gran Capitán logró vencer a la caballería francesa y los piqueros suizos, pues los tiradores hispanos, quienes eran ignorados en otros ejércitos europeos, pudieron destruir a los piqueros y jinetes antes de que llegaran al combate, lo que permitió a los piqueros españoles rechazar fácilmente a los enemigos y la caballería perseguirlos en la retirada. Es increíble que esta estrategia haya sido una invención española y haya dado lugar a la cooperación entre armas tal y como se concibe hoy en día. Poco a poco, el sistema español fue imitado en todos los ejércitos de la época. España conquistó Nápoles, Milán, venció en Bicocca y Pavía, capturaron al rey de Francia, saqueó Roma y rechazó a los turcos. Y entonces, Carlos V revolucionó la guerra con la aparición del tercio. España, con su valentía y determinación, demostró ser una potencia europea en el campo de batalla. En el siglo XVI, España enfrentaba una dura realidad, múltiples territorios dispersos que defender y enemigos expectantes a su alrededor. Ante esta situación, se hizo necesario crear una unidad que estuviera permanentemente de guarnición en los territorios más amenazados. Así, en 1536, Carlos V creó los 3 primeros tercios de la historia, los de Nápoles, Lombardía y Málaga. A lo largo del tiempo, se han planteado muchas hipótesis sobre el origen del nombre, como la idea de que su nombre proviene de estar formados por un tercio de tiradores, o de una posible derivación de Legio Tertia, ubicada en España. Sin embargo, parece que hasta ahora no se ha tenido en cuenta una explicación tan simple y lógica como la siguiente: al momento de crear las primeras unidades del tercio permanente, se formaron 3, de manera que cada una representaba un tercio del ejército. Estas unidades eran diferentes a cualquier otra, ya que no eran disueltas al final de cada campaña, sino que permanecían activas para mantener a los veteranos en pie de guerra y fomentar el espíritu de cuerpo. Y vaya si funcionó.
Los tercios, formados por piqueros y arcabuceros, contaban con unos 3.000 hombres cada uno y estaban preparados para defender las posesiones españolas más alejadas. Hay que tener en cuenta que desde 1520 el Imperio Español era plurinacional, lo que significa que solo un 10 o un 15% de las tropas en lucha eran españolas. A pesar de esto, el papel de los tercios de infantería españoles fue fundamental en el éxito de las batallas. En 1567, el duque de Alba lideró una expedición a Flandes con unos 10.000 soldados en 4 tercios, desde Italia, para aplacar la revuelta de los flamencos, y terminó quedándose allí permanentemente como en tropas de combate, dando inicio a la increíble hazaña de los tercios de Flandes. ¿Pero cómo se reclutaban a los soldados? La emoción de la guerra y la aventura llamaban al soldado del tercio español desde los pueblos, donde la bandera del capitán se alzaba con autorización del rey y del maestre de campo. Con la promesa de una paga justa, ascensos y la posibilidad de hacer fortuna en saqueos, los jóvenes se alistaban como voluntarios. Una vez seleccionados por su capacidad física, recibían la primera paga y partían por mar hacia Italia para pasar un año en guarniciones y aprender el oficio de soldado antes de ser enviados a Flandes como veteranos. Los orgullosos soldados del tercio español, mayormente pequeños hidalgos, aceptaban los castigos corporales solo con acero, demostrando su valentía y determinación. A pesar de los retrasos en las pagas, nunca se amotinaban antes de la batalla o el asedio, sino que esperaban a cumplir su deber para reclamar lo que les correspondía. Y cuando el caos del motín se desataba, lo hacían siempre con orden. En cuanto al saqueo, era una práctica negociada con el alcalde de la ciudad tomada, pero en ocasiones, como en el famoso saqueo de Amberes, la falta de pago llevaba a la violencia y el sufrimiento de la población civil. Los soldados del tercio español se dividían en coseletes o piqueros, protegidos por armaduras y situados en la primera línea de batalla. Medias picas, que tenían armadura solo en el cuerpo, y picas secas, situados en la retaguardia, y con solo un yelmo como protección. Los tiradores, formados por arcabuceros y mosqueteros, usaban armas más pesadas con un alcance mayor. En el campo de batalla, las compañías de piqueros se unían formando un gran escuadrón, que podía ser de gente, de terreno o el más común, el prolongado. Los tiradores se situaban en los lados del escuadrón, a veces formando pequeños cuadros en cada esquina. Con estrategias hábiles y bien organizadas, los tiradores acosaban al enemigo hasta aniquilarlo, demostrando la fuerza y el valor del tercio español. Y por último, el equipamiento de los tercios, que constaba de una pica, pues durante el siglo XVI la pica era considerada la reina de las batallas debido a su impresionante tamaño y su capacidad para ser utilizada tanto en defensa como en ataque. Con una longitud que podía variar, pero que solía rondar los 5,5 metros, esta arma estaba formada por una asta de madera de fresno, coronada por una hoja de hierro. Aunque su manejo no era sencillo, debido a su peso de unos 5 kilos y a su longitud, los piqueros lograban utilizarla con habilidad, ya fuera para agregar un bosque de lanzas que impidiera el avance de la caballería o para enfrentarse a otros piqueros en combate. Para su protección, los piqueros llevaban una armadura compuesta por yelmo, peto, espaldar, brazales, manoplas y escarcelas en los muslos. Tenemos también el arcabuz. Los tiradores eran armados con el arcabuz, un arma de fuego cuyo alcance llegaba hasta los 50 metros, o con el mosquete, una versión más pesada y larga que alcanzaba los 100 metros y que requería una horquilla para sostenerla. Para cargar y disparar el arma, el tirador llevaba consigo una baqueta, una carga de plomo y un molde para hacer balas. Además, llevaban una mecha y un pedernal en un morral, y una bandolera con 12 cargas de pólvora en estuche de madera, apodados los 12 apóstoles. Con respecto al uniforme de los tiradores, hay que decir que no era un uniforme en el sentido estricto de la palabra. Como soldados rápidos y ligeros que necesitaban moverse por el campo de batalla, no llevaban protección personal. El sombrero, tipo chambergo, era la característica más distintiva de su vestimenta, que por lo demás consistía en prendas civiles como el coleto de cuero, el jubón, los calzones, las camisas y las medias calzas. Suscríbete ahora a nuestro canal y no te pierdas la oportunidad de conocer la historia de una manera amena y entretenida.